Dios le bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Encima de las Nubes. Es el primero del año 2024 y aunque habíamos estado un poquito retirados en cuanto a grabar más episodios más seguidos, habíamos estado pasando por una serie de, ¿verdad?, de situaciones, de movimientos que nos habían capturado el tiempo y un poquito, pero hoy decidimos, ¿verdad? Sacar un poco de tiempo, mi esposa y yo, Zuli, eh, y este servidor en el Pérez, con el fin de llevar una nueva idea, un nuevo pensamiento que Dios nos da cada día en cada una de nuestras vidas, que está por encima de las nubes. Dios les bendiga a todos. Le habla su hermana y amiga Zuli. Y sí, hemos estado un poquito calladitos, pero eso no significa que no hemos estado activos. Cada uno, ¿verdad? De los dos hemos estado envueltos en diferentes cosas, en ministerios dentro de la iglesia, para gloria de Dios. Y hoy, ¿verdad? Decidimos eh, sacar este tiempito para poder hablar con ustedes y conectarnos nuevamente. Primeramente quiero darle gracias a todas esas personas, ¿verdad?, que se conectan, que lo escuchan de diferentes partes del mundo, de Frankfurt a Alemania. Eh, Gracias, veo que siempre están conectados y de otras partes del mundo, en Centroamérica, España, Argentina, en muchas partes de Estados Unidos. Y la idea no es realmente recibir o tener followers o tener seguidores. La idea es llevar el mensaje a donde quiera que pueda llegar, a donde sea que pueda llegar. Escúchelo quien lo escuche, pero que cuando lo escuche reciba palabra de Dios, reciba aliento, reciba esperanza. Eh, Esa es la idea, ese es el primordial deseo de nosotros al hacer estos pequeños, o estas pequeñas cápsulas, estos pequeños podcasts de tiempo en tiempo. El tema que hemos escogido o que nos ha llegado a la mente en este día es: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Quiero que cuando lo escuches, lo escribas, lo pongas en diferentes partes de tu casa, en tu carro, en la nevera, en el refrigerador, eh, en la puerta de tu casa, donde tú quieras ponerlo, que cuando te levantes en la mañana, cuando te montes en tu vehículo para ir al trabajo o a hacer tus quehaceres diarios, lo veas y recuerdes que Dios no se ha olvidado de ti. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este pensamiento? ¿Verdad? ¿Y cómo queremos desarrollarlo? ¿Por qué queremos desarrollarlo? La verdad es que hemos estado viendo y analizando muchas cosas en nuestras vidas y, como les dije, en estos días hemos estado, en estos pasados meses hemos estado en una serie de movimientos, sin diferentes situaciones, donde Dios realmente nos ha dejado ver que Él no se ha olvidado de nosotros. Eh, Pasamos por situaciones como personas, no en particular mi esposa y yo, pero nosotros, los seres humanos como individuos, los cristianos, a veces pasamos por diferentes situaciones donde llegamos a pensar en momentos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está ahí para escucharnos, para respaldarnos. Pedimos, no vemos respuesta, pasan los días, los meses, los años, y a veces no vemos lo que por lo cual hemos estado pidiendo. Y quisiera traerte, o quisiéramos traerte en este día, eh, un poquito de luz al respecto, y para que tú no pierdas la esperanza, para que tú no pierdas el deseo de seguir esperando y pidiéndole a Dios, porque la verdad es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y quiero comenzar con este verso bíblico en Jeremías capítulo 29, verso 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es un versículo bíblico que a mi esposa le fascina muchísimo. A mí me encanta.
de igual manera, porque nos deja ver que Dios nos tiene constantemente en su memoria, en sus pensamientos, cuando nosotros vinimos a este mundo ya desde antes. La Biblia nos enseña que desde antes de que nos formásemos en el vientre de nuestras madres, Dios nos había escogido, Dios nos había visto, Dios nos había entretejido en lo más profundo de, de nuestras madres, ¿verdad? Ya en el vientre, para darnos a nosotros una vida, un propósito, eh, en lo que vayamos, en lo que fuéramos a hacer durante nuestro espacio de tiempo aquí en la tierra. Amadas o amados, ¿verdad? La palabra de Dios me recuerda en Romanos 8, versículo 28, y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ello. Yo creo que a veces cuando uno está en esa espera, uno está esperando, ¿verdad? Que Dios obre en alguna área de nuestra vida que según nosotros y nuestra humanidad entendemos que se tiene que resolver a toda costa, que esto tiene que pasar de la manera que yo estoy diciendo que se tiene, sé que tiene que pasar, que Dios me tiene que contestar ahora porque, ¿sabes? Si no me contesta ahora, pues esto va a ser un caos. Y a veces Dios permite que lleguemos al caos, o sea, a veces Dios permite el caos. No porque Él sea un Dios que no le guste el orden, pero a veces tenemos que pasar por diferentes situaciones y circunstancias en la vida, amados hermanos, porque tenemos que crecer. A veces esas circunstancias o esos problemas o hasta el mismo caos nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, nos ayuda a esperar el tiempo correcto para que esas cosas se den, porque no todas las cosas se pueden dar en el tiempo de uno. O sea, todo tiene que ver con el tiempo de Dios, cómo Él quiere que las cosas operen. Él sabe más que nosotros. O sea, yo creo que hay veces que nosotros no, nosotros creemos que sabemos más que Dios Ujú. y que entendemos que nosotros tenemos todo el panorama, pero no, Dios tiene todo el panorama completo, lo que va a pasar, lo que sucedió. Si haces una cosa o haces otra, Él sabe cuál va a ser el final. Así que es bien importante una, una actitud de paciencia y de total rendición. O sea, yo pienso que cuando nosotros confiamos en Dios o lo depositamos nuestra vida, nuestra situación, nuestro problema en el momento que lo estemos pasando, uno se tiene que rendir. Uno simplemente tiene que decir, Señor, tómalo tú, encárgate tú. Yo no, con mis fuerzas he tratado, pero no puedo. Y mire que a veces usted no se va a dar cuenta, pero sí, usted va a querer tratar de hacerlo por su fuerza. Y desde ahora le digo que no va a salir bien. O sea, las cosas no le van a salir bien. Ahora, cuando usted se rinde delante del Señor y usted le dice, Señor, aquí estoy, no puedo más, traté de hacerlo por mi cuenta porque tú te tardabas mucho, porque eso es lo que decimos en nuestra humanidad, en nuestra carne, eso es lo que decimos, tú te tardas demasiado, traté de hacerlo yo y fracasé, te toca a ti, ¿verdad? Ojalá no tengamos que fracasar, ojalá siempre desde el principio le dejemos las cosas a Dios para que Dios las trabaje, pero ese versículo que dijo mi esposo a mí me gusta mucho porque me da paz, me hace entender que los planes que tiene el Señor para mí son para mi bien. O sea, que todo lo que pasa en mi vida, si yo lo deposito en las manos del Señor y yo me rindo y yo lo creo, porque muchas veces, y esto es algo bien, yo diría bien sencillo, pero a la vez es bien grande. Muchas veces oramos, pero no creemos lo que estamos orando. Muchas veces pedimos, pero no creemos que Dios va a hacer. Ah, porque es muy grande, ah, porque es difícil, ah, porque en mi humanidad no puedo ver que sea posible, pero como quiera, pues oro. Y está bien, pero a esa oración tienes que añadirle la fe, tienes que añadirle ese pedacito de fe que es lo que va a hacer que entonces las cosas se muevan. Y Dios no nos pide mucho, Dios nos pide un pedacito de fe, una semillita de mostaza. Con ese lo compara para que usted vea lo poco de fe que uno tiene que tener. ¿Sabe? No podemos creer en Dios y no sentir que Él está. Tenemos que creer que Él está ahí, que Él va a hacer, que va a abrir las puertas y mire, rendirse, rendirse. A veces pensamos que sí tenemos fe, pero no tenemos fe. Y tenemos que practicar esa fe, tenemos
Así como una persona que hace ejercicios y pierde peso con el ejercicio y con el trabajo que hace diario, así mismo nosotros también tenemos que ejercitar esa fe y simplemente creer que Dios lo va a hacer, porque todos los planes que Él tiene para tu vida, todos los planes que Él tiene para ti, para tu familia, son de bien. Aunque el enemigo venga en esos momentos vulnerables a hacernos sentir que Dios no está. Dios está. Y, y esos planes que Dios tiene, nada ni nadie los va a sacar del camino. Él los va a cumplir porque Él lo dijo y porque sus planes son perfectos. Sí es interesante que a veces como cristianos conocemos las escrituras, recitamos las escrituras constantemente y uno de los versos favoritos del creyente es el que mi esposa mencionó hace un ratito, Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor, mas sin embargo, con el pasar del tiempo, vemos que eso se nos olvida ponerlo en práctica y pedimos una serie de cosas, no las vemos llegar o pasamos por diferentes situaciones porque, como mencionó mi esposa, a veces somos un poquito cabeciduros y queremos hacer las cosas a nuestra manera y vemos que damos a veces unos tropezones eh, y que Dios no está en el asunto o pensamos que Dios no está en el asunto, pero muchas de esas ocasiones Dios sí está en el asunto. Muchas de esas cosas que ocurren, muchos de esos resultados de nuestras decisiones que pasan, Dios está en el asunto y a veces son necesarios en nuestras vidas. No siempre todas las cosas que nos pasan, que sean agradables, sumamente, ¿verdad? Que nos gratifican, que nos sacan una sonrisa y que simplemente nos dan ese, wow, momento de gracias Señor, porque esto era lo que yo estaba esperando. eh, no necesariamente siempre lo vamos a recibir, pero sí siempre podemos confiar que es de parte del Señor. Y eso me recuerda a la historia de Job, eh, cuando perdió todo, perdió sus hijos, eh, pudo levantar las manos al cielo, aún en dolor, aún en sufrimiento, aún con esas heridas internas, sentimentales que tenía por la pérdida de sus hijos y de todo lo que tenía. Pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y parece contraproducente cuando leemos esos versículos o ese versículo de Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y si vamos todavía un poquito más allá, vemos en Isaías 55, los versículos 8 en adelante, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Y qué nos deja ver eso a nosotros? Es que a veces nosotros vemos poquito, nuestra vista llega, es limitada, nuestra visión es limitada, tiene un cierto alcance, pero Dios ve el panorama un poquito más lejos. Él ve un poquito más allá. Cuando él llamó a Abraham, le dijo, mira, y hasta donde tus ojos ven todavía más allá, todo esto yo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Eh, y tal como le pasó a Abraham, tenía una vista limitada, nuestra visión llega hasta cierto límite, como mencioné, mas sin embargo Dios estaba viendo todavía más allá de eso, más allá de lo que los ojos de Abraham podían llegar, Dios estaba viendo eso. Y lo mismo pasa con nosotros, a veces nuestra visión en las cosas que pedimos, pedimos para lo que necesitamos en el momento, pedimos por lo que nos gusta de momento, por algo que pasa, porque quizás queremos tener algo en nuestra vida, alcanzar alguna meta, y en base a eso ponemos nuestras peticiones. Mas sin embargo, cuando Dios nos va a dar algo a nosotros, Él nos los va a dar de acuerdo a lo que Él ya planeó para nuestras vidas, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus planes para con nosotros, para que todo al final se alinee, para que no solamente nosotros recibamos bendición y recibamos esa paz y esa gracia de Dios y podamos apreciar lo que recibimos, sino también para que al final podamos darle la gloria a Dios, podamos engrandecer su nombre, podamos levantar las manos y decir, wow, valió la pena la espera. Wow, a la verdad que Dios eh, hace
maravillas de la nada, de lo que a veces nosotros no pensamos o como nosotros no pensamos recibir las cosas, ocurren. Porque la verdad es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Hay un himno de Jesús Adrián Romero que a mí me fascina mucho, que se llama, se titula Tienen tu color. Y el himno empieza, la letra de ese himno empieza, y yo que había pensado, o yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Mas, sin embargo, a través de la canción, la letra sigue diciendo que Él sabe que todas las cosas Él se las va a dar cuando sea el tiempo del Señor. Reconoce eso. Reconoce que todo lo que Dios nos va a dar a nosotros tiene ese toque especial de parte de Dios. Ese toque que nos va a bendecir y que nos va a llevar a lo que dice la Escritura, que las bendiciones de Dios no traen tristeza al alma. ¿Y qué hacemos en medio de la espera? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Mucha gente espera, ¿verdad? Pide algo o está en espera de algo, o Dios le prometió algo y pues, no llega en el momento. Una de las cosas que a mí me asusta mucho y lo he visto en muchas iglesias es cuando, ¿verdad? Algún profeta le dice a alguien que Dios lo va a hacer pastor, que su familia va a ser una familia pastoral, etcétera. Y ¿verdad? Uno se emociona, uno dice, wow, qué lindo, qué responsabilidad más grande. Y ya los próximos días ya se están preparando para buscar una iglesia y ahí es donde está el problema. Yo a veces pienso que debe de haber un tiempo, ¿verdad? De espera, un tiempo de formación. Y de la misma manera, cuando nosotros estamos en esa espera de algo, estamos esperando esa promesa de Dios, eh, tenemos que prepararnos, tenemos que en ese mientras tanto estar conectados, ¿verdad? Con el Señor, eh, en preparación a lo que viene. Y no todo el tiempo lo podemos hacer, amados, porque estamos a veces, pasamos por diferentes etapas en medio de esa espera. A veces estamos en esa etapa de que cuándo va a pasar, la desesperación, la ansiedad, y eso nos nubla. Científicamente está probado que cuando usted está ansioso, usted no funciona, usted no puede pensar, usted no puede centrarse, sus pensamientos están en todos lados y, y nos desesperamos. Entonces ahí después entramos en lo que es la ira, el coraje, la molestia. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? Esto tiene que pasar ahora porque volvemos otra vez a creer que sabemos, ¿verdad? Más que Dios. Pero en nuestra humanidad Dios sabe que vamos a pasar por esos momentos de vulnerabilidad, por esos momentos de debilidad. Es más, a veces podemos llegar a momentos donde decimos, ya yo no sigo más nada, ya no voy a continuar en esto porque me cansé. Esperar en Dios es morirse, porque mire que lo he escuchado de gente a veces, y me da mucha pena, lo he escuchado de gente cristiana que dicen, no, ya no puedo más. Esperar en Dios es esperar mucho tiempo, Dios se tarda mucho. Y volvemos a la fe, volvemos a ese pedacito de semillita pequeñita que se supone que tengamos, amado, y que es lo que nos va a ayudar a pasar hacia el otro lado. Y cuando llegue entonces ese momento de recibir, estamos preparados, totalmente capacitados, ¿verdad? Con las herramientas y las cosas que necesitamos para poder recibir esa bendición de parte del Señor. Nada de lo que el Señor nos va a dar, o todo lo que el Señor nos da, va a tener en nosotros una enseñanza, va a tener un aprendizaje. Y es bien importante que en ese tiempo de espera, amados, no permitamos que el enemigo entre con ansiedad, con preguntas, con cuestionamientos. Si usted tiene cuestionamiento, usted tiene preguntas, usted no sabe qué hacer, reprenda en el nombre de Jesús y vaya a la cruz, vaya y toque la puerta, llegue al trono a través de la oración y diga al Señor, necesito fuerza, necesito que me ayudes, necesito que levantes mis manos, así como lo hizo Aarón y Ur con Moisés, necesito que me ayude,
porque estoy desesperado y no quiero darle cabida al enemigo en mi vida. Y yo creo que cuando nosotros nos depositamos en las manos de Dios completamente y en medio de ese tiempo de espera, nos mantenemos en ese contacto con Él, en esa conexión con Él, tras que el tiempo se te va a hacer súper corto, vas a salir tan restaurado y tan fortalecido en medio de la prueba y en medio de la tristeza. Y no te estoy diciendo que lleguen días que te sientas triste, que te sientas un poco agobiado. El detalle es no quedarse ahí. El detalle es no hundirse en a lo mejor en esa depresión de la espera, sino que podamos salir de ahí y reconocer, ¿verdad? Que le servimos a un Dios que tiene unos planes y un futuro hermoso para nosotros, que Dios nunca va a hacer nada en contra de nosotros, a menos que nos vaya a hacer daño. Él va a sacar gente, Él va a sacar cosas, Él va a sacar situaciones porque no nos convienen, pero sus planes para nosotros son perfectos, son para estar contentos y alegres y nos ha dado herramientas para que nosotros nos mantengamos a ese nivel que Él quiere que nos mantengamos. Aún así, si fallamos y nos cansamos en medio del proceso, Él va a estar ahí para abrazarte, para llevarte a donde Él tenga que llevarte para que te sientas tranquilo y confiado de que vas a poder seguir caminando en medio de la espera que el Señor ha pautado, ¿verdad? Para tú recibir aquello que estás esperando. No vas a estar solo en medio del proceso y vuelvo y digo, aunque falles, aunque te sientas triste o angustiado, si tú se lo pides y si tú crees, Él va a estar ahí contigo. Es, es algo que a veces tenemos que centralizar en nuestras vidas, analizarlo, recibirlo, internalizarlo, reconocer y entender que lo que estamos viendo de una manera u otra, nos guste o no, son los planes del Señor. Mira, nosotros, mi esposa y yo estuvimos, ¿verdad? Trabajando en una iglesia hispana o en un ala hispana de la iglesia a la que pertenecemos hoy. Y llegamos a ese lugar con el fin de, ¿verdad?, congregarnos, seguir creciendo. Estuvimos trabajando sin pensar que eventualmente íbamos a estar o a pertenecer a la iglesia americana, al ala de la iglesia que habla inglés. Eh, Dios se encargó de traernos a Estados Unidos en un momento dado de nuestras vidas y canalizó todas las cosas de forma tal que no teníamos salida para otro lugar, nada más que para este. Y llegamos a este lugar hace poco más de 10 años. Y durante esos 10 años fue un tiempo, o ha sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde Dios poco a poco fue canalizando nuestras vidas hasta llevarnos al lugar donde estamos hoy. ¿Y por qué le digo fue canalizando? Porque mis hermanos y hermanas, créanme, yo jamás hubiese pensado que iba a estar en una iglesia que solamente habla inglés. Jamás. ¿Por qué? Por muchísimas razones. La primera de ellas, yo soy hispano, nací, fui criado en Puerto Rico y mi idioma definitivamente es el español. Crecí en la iglesia hispana. Tengo esa manera de pensar que uno va creando en el crecimiento y aparte de que la Biblia pues me la sé un poquito mejor en español que en inglés por las palabras, por las pronunciaciones y pensé que nunca iba a estar en una iglesia americana más. Sin embargo, Dios se encargó de hacer que nosotros llegáramos a ese lugar a través de la iglesia hispana y creó el ambiente, creó la condición para que de una forma u otra nosotros terminásemos moviéndonos a la iglesia de ala americana, donde solamente se habla inglés. Creó ese escenario, creó eso. Y aunque quizás la manera en que ocurrieron las cosas a nosotros no nos pareció la más brillante, la más entretenida, la más agradable, eh, mas sin embargo, el final, que es lo que siempre nosotros debemos mirar, es que al final la voluntad de Dios permanece y el plan que Dios tiene para con nosotros excede
nuestros pensamientos de una forma impresionante y nuestra manera de pensar de una manera extraordinaria. No se comparan, mas sin embargo, cuando nosotros nos dejamos llevar poco a poco por lo que Dios tiene, por lo que Dios nos va canalizando, nos va dejando llevar, llegamos al lugar que nos corresponde. Llegamos al lugar que Dios tiene planeado para nosotros en este tiempo, en esta etapa de nuestras vidas. Mañana yo no sé porque yo desconozco totalmente los planes de Dios. Mas sin embargo, me he dado a la tarea de creerle y de ponerme a la disposición, y mi familia está puesta a la disposición de Dios. Lo que Él diga, lo que Él planee, lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, a donde nos quiera llevar mañana, esperemos que sea al cielo, eh, nosotros estamos disponibles para eso. ¿Por qué? Porque Él sabe los planes que tiene para nosotros, y todas las cosas que Dios tiene para nosotros son de bien, son pensamientos de bien y no de mal. Sí, yo creo que a veces nosotros pensamos, ok, estoy en este lugar, ¿verdad? Bajo el ejemplo que dijo mi esposo, estoy en este lugar, estoy trabajando, estoy siendo útil en la iglesia, pero Dios, como dije ahorita, ve el panorama mucho más grande. Él ve el potencial que tú tienes, lo que tú puedes hacer, y te va moviendo. A lo mejor donde estás te sientes cómodo, sientes que estás bien, sientes que pues eres líder, estás haciendo todo lo que se supone que hagas, pero a lo mejor Dios quiere pedir de ti un poquito más. A lo mejor Él ve que tú tienes un potencial un poquito más grande, o algo que puedas hacer en una área, y Él te va a mover, va a hacer ese shift para que entonces tú te muevas y cumplas ese destino profético para tu vida. O sea, a veces nosotros queremos quedarnos en donde nos sentimos cómodos, pero a veces Dios tiene que, mire, subirle el volumen no el volumen, la temperatura a la Sí, apretar el hornilla. tornillo un poquito. Ajá, para que entonces tú te empieces a sentir un poquito incómodo y tengas que moverte, tengas que salir de ahí. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿verdad? Niños al fin, que no sabíamos nada, cogíamos una lupa y la poníamos, ¿verdad? Que el sol le diera para que hiciera esa luz, y la poníamos en un hormiguero, y cuando las hormigas sentían el calorcito, había humo, mire, se salían corriendo. Y a veces Dios tiene que calentar un poquito el área donde usted está para ubicarlo en otra área donde usted pueda aprender. Y aunque, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues fue una transición un poquito difícil, eh, hemos aprendido del proceso y hemos podido, ¿verdad? Transicionar a unas áreas que jamás en nuestra vida pensamos que lo íbamos a hacer, y hemos aprendido y nos hemos capacitado aún más en diferentes áreas de la iglesia que honestamente pues no habíamos tenido la oportunidad, y todo es parte del plan de Dios para tu vida, para tu crecimiento. Así que cuando tú te veas en una situación en donde tú dices, pero ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué se me están cerrando todas las puertas? ¿Por qué no me siento cómodo? ¿Por qué estoy sintiendo como que no pertenezco a este lugar? Ponte de rodillas y habla con Dios, porque probablemente Él está tratando de posicionarte en otro lugar donde Él quiere que tú te desarrolles aún más fuerte, en donde tú crezcas, porque, amado, Dios no nos quiere estancados, Dios no nos quiere en nuestra zona de confort. No, Dios quiere que nosotros sigamos, mire, de gloria en gloria. Él va a poner tus pies como de sierva para que sigas subiendo, para que sigas escalando. Y yo creo que esas transiciones a veces no las entendemos, pero cuando vamos a la palabra y leemos un versículo como el versículo de Jeremías, que nos dice, mira, los planes que yo tengo para ti son demasiado de lindos, son grandes, no, hazme caso, confía en mí, móntate en la barca, vámonos de aquí, que yo te voy a llevar a donde tú tienes que estar, y yo te voy a posicionar en donde tú se supone que estés, porque tu potencial lo exige, porque yo sé que a lo mejor más vidas van a ser salvadas, más gente va a ser impactada, más ayuda puedes dar que quedarte ¿verdad? En un lugar, que moverte
hacia tu destino profético, hacia donde Dios quiere llevarte. Pero tenemos que simplemente, mire, dejar a Dios. Dejar que Dios haga, que Dios diga, que Dios dirija. Tenemos que depositarnos en sus manos y creer lo que dice la palabra. Creer que sí, ok, esto es lo que tú quieres, Señor. No hay ningún problema porque tú sabes más que yo. Tú tienes el más, ¿verdad? La posición de capitán. Tú eres el que dirige conforme a lo que tú entiendes que yo puedo hacer, porque Él nunca te va a poner en un lugar donde tú no te sientas cómodo. Y aún si te sintieras cómodo, es parte del proceso, es parte del plan. Sí, el Salmo 23, el salmista David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero si nosotros nos ponemos un poquito difíciles, un poquito tercos, un poquito duros, eh, resistentes a la voz de Dios, resistentes al movimiento de Dios, Él nos va a llevar a donde nos tiene que llevar, a donde Él quiere llevarnos, pero nos va a doler un poquito más, porque al hacer resistencia, pues obviamente nos tienen que empujar con un poquito más de fuerza. Y a veces pensamos que pudiesen ser cosas del mismo o pensamientos del mismo enemigo que quiere que nos movamos de un lugar o está creando un ambiente hostil para que nosotros nos movamos de un lugar donde nosotros sentimos que estamos haciendo el trabajo, que estamos trabajando extremadamente bien, que todo está fluyendo bien y de momento se revuelve el hormiguero y tenemos, ¿verdad? Nos incomodamos demasiado. Mire, vamos a la Biblia, vamos a las escrituras y veamos cómo Felipe estaba trabajando en Samaria, estaba predicando, sanando enfermos, se estaban convirtiendo las almas, se estaban echando fuera demonios y en un momento dado en particular Dios lo sacó de ahí y le dijo, ve al desierto y muévete. Y lo movió de donde estaba en Samaria para llevarlo a encontrarse con el eunuco, al cual le habló el evangelio que el eunuco estaba leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo, más sin embargo, Dios movió a un hombre que estaba eh, atrayendo a las vidas al Señor, al evangelio. Muchas personas se estaban convirtiendo, muchas cosas estaban ocurriendo de manera espectacular eh, para Dios, mas sin embargo había una necesidad, un solo hombre, una necesidad. Dios mueve a este evangelista Felipe y lo lleva a hablarle al eunuco para que el eunuco se salvara. A Dios no le interesa las masas, a Dios le interesa las vidas. ¿Y por qué digo que no le interesan las masas y le interesan las vidas? Porque una vida para Dios es lo que Él necesita. Si tiene que mover cielo y tierra para salvar una vida, Él va a mover cielo y tierra para salvar una vida. Esa vida va a seguir impactando otras vidas. Y el Evangelio se va a seguir difundiendo y la palabra de Dios se va a seguir difundiendo en todo lugar donde nosotros lleguemos. Y como hemos estado hablando, cuando Dios nos mueve de un lugar que pensamos que estamos cómodos y tiene que hacer unos movimientos porque hay una necesidad en otro lugar que Dios quiere que seas tú, la persona que cubra esa necesidad. ¿Que Dios puede mover a otra persona? Claro que Dios puede mover a otra persona. Él puede hacer lo que él quiere, puede hacer lo que bien le parece. Él es Dios. Mas, sin embargo, te tiene a ti en el pensamiento. El pensamiento de Dios para tu vida es que seas tú la persona indicada para ir a cubrir esa necesidad. Eres tú la persona que Dios tiene en el pensamiento para moverse del lugar que Dios quiere que te muevas al lugar donde Dios quiere llevarte, porque allí tiene lo que Él ha pensado para ti, pensamientos de bien. Allí Él tiene lo que tú necesitas. Allí Él tiene las cosas que tú tanto has anhelado para ti, para tu vida, para hacer. Mi esposa en el lugar donde estamos tiene el privilegio de ser parte del grupo de adoración, de cantar algo que desde pequeña a ella le ha fascinado y le ha encantado y le gusta. Y no solamente le gusta, lo hace bien, canta bien, le sale del corazón, adora a Dios. Y cada uno de nosotros tiene una manera diferente de trabajar y Dios crea en nosotros una forma distinta y a través de eso ella no solamente puede adorar a Dios, sino también alcanzar otras vidas, sino también hacer otras cosas, algo que ella había estado anhelando a hacer para Dios.
no lo pudo hacer antes con la gracia y la bendición de Dios, como lo está haciendo ahora, totalmente en un lugar diferente. Como les dije, de ser personas de la habla hispana. ¿Qué pasó? Se frizó. Pero esa es la vieja. Esa es la nueva. ¿Y por qué se friza? No se puede frizar. Mis amados, y realmente queremos dejarles ver o llevar este pensamiento donde Dios realmente no se ha olvidado de nosotros. Y lo que hemos deseado, hemos anhelado en nuestro corazón, como dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él a sí mismo lo hace, Él a sí mismo lo deja ver y lo lleva a cabo. Eh, en todo este tiempo nosotros le hemos estado pidiendo al Señor eh, muchas cosas. Eh, Llegó un momento donde les pedí al Señor un trabajo porque necesitaba, ¿verdad?, moverme de un lugar a que generara un poquito más de dinero, ya que mi esposa iba a tener que dejar de trabajar para cuidar a Alan, nuestro hijo con autismo, y esa entrada, pues obviamente, pues la iba a perder. Y entre tanto, y necesitábamos las dos entradas. Pues Dios me llevó a un lugar donde me iba a dar exactamente lo que yo necesitaba y me llevó a un lugar donde Dios necesitaba. Allí igualmente pude ver que no solamente llegó un lugar que me iba a dar a mí lo que yo necesitaba, pero también yo podía trabajar con otras personas que necesitaban algo de Dios y pude, por la gracia de Dios, impactar otras vidas en mis 2 años que estuve en ese lugar. Eventualmente tuvimos que movernos a otro lugar, el cual Dios también abrió la puerta y nos dio exactamente las cosas que nosotros necesitábamos y nos llevó a un lugar donde Dios nos necesitaba en ese lugar. Así que nosotros poco a poco vamos caminando en este mundo y nos damos cuenta que Dios tiene el control. Y si nosotros comenzamos a mirar esas cosas y que nosotros comenzamos entonces a atar cabos y a decir, wow, Dios permitió que pasara esto para que entonces esto ocurriese, wow, la próxima vez que tengamos que experimentar una situación similar, créame que vamos a estar bien, créame que se nos va a hacer un poquito más fácil la transición, vamos a estar un poquito más dócil a la hora de que Dios nos diga, mira, muévete a este lugar o haz esto o haz aquello o haz lo otro. Definitivamente que se nos haría más fácil y podríamos ver mejor aún lo que dice ese versículo de Jeremías 29:11, que Dios sabe los planes que tiene para con nosotros, planes de bien y no de mal. Amado, Dios no se ha olvidado de ti. Hermana, Dios no se ha olvidado de ti. Hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Estás en su noticia, estás en su mente, en su corazón. Y si estás en estos momentos en esa espera que desespera, el Señor te dice en esta mañana, ten paz. Yo estoy contigo. Los planes que yo tengo para tu vida son maravillosos. Tú no sabes lo que yo voy a hacer en tu vida. Tan grande y tan maravilloso, solo espera en mí. Y cuando sabemos que Dios tiene el control y nos dirige hacia nuestro crecimiento, hacia nuestro mayor potencial, hacia ese estado de paz, de tranquilidad, de, de seguridad. Amado, si usted no ve el cuidado de Dios en eso, yo no sé qué decirle. Y sé que en nuestra humanidad se nos hace difícil, esta carne nos empuja a veces
a perder la fe, a no confiar, y el enemigo toma ventaja y entra cuando menos lo esperamos. Pero en esta hora Dios quiere que tengas paz y que entiendas que Él tiene todo bajo control, solo confía en Él. Y cuando llegue ese momento glorioso en donde tu victoria, Dios te la dé en tus manos y te dice que esperaste, que venciste, toma, aquí tienes, ¿verdad? Esa victoria en tus manos. Amado, ese día yo sé que va a ser un día glorioso. Así que en esta mañana, ¿verdad? O en esta tarde, no sé qué hora es desde donde nos escuchas, quiero que sepas, ¿verdad? Que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios conoce tu situación, que te ha escuchado, que te entiende, pero a lo mejor hay que esperar un poquito más. A lo mejor hay que capacitarnos a lo mejor un poquito más. A lo mejor simplemente tenemos que esperar el tiempo correcto para, ¿verdad? Que Dios entonces haga lo que tenga que hacer en el. Mientras tanto, vamos a crear esa relación estrecha con el Señor, vamos a agarrarnos de su manto, vamos a pedirle fuerza en medio del proceso, y yo sé que si lo creemos, Él lo va a hacer. Sí, mis amados, queremos dejarlos con estas palabras, esperando que, ¿verdad?, sean de bendición a su vida. Recuerda lo que dijimos al principio, escribe eso en un papel, en algún lugar, en cualquier esquina de tu casa, en cualquier esquina de tu carro, donde quiera que tú lo puedas ver. Y siempre te recuerde, Dios no se ha olvidado de ti. Ponlo así mismo, Dios no se ha olvidado de mí. Es su pensamiento, es su palabra, lo dice muy claramente. Eh, lo dice muy claramente, y que tenemos que creerlo, tenemos que, ¿verdad? Dejarlo saber, tenemos que vivirlo, tenemos que realmente internalizarlo, y cuando lleguen esos momentos difíciles en nuestras vidas que nos nublan la vista un poquito, recordarnos de esos momentos. Así que, amado, Dios les bendiga de manera especial. Antes de irnos, ¿verdad? Queremos invitarte a, ¿verdad? Esta servidora tiene un espacio a través de Facebook, el cual está enfocado en las mujeres, ¿verdad? En las damas. Tenemos un, un espacio allí donde eh, hablamos todos los días. Tenemos un segmento de, pues, unos cuantos minutos en las mañanas, dependiendo, ¿verdad? Cómo corre el día. Y es un espacio seguro, ¿verdad? En donde puedes escuchar palabra de Dios y expresarte con libertad. Se llama Restaurando Mujeres, es a través de Facebook, así que te invito, ¿verdad?, a que busques este grupo en Facebook. Es un grupo, no es una página como tal, aunque sí hay una página, pero el grupo se llama Restaurando Mujeres, es en español, así que te invito. De igual manera, si hablas inglés, está el Girlfriend Talking Podcast, que también es un grupo, pero es de habla en inglés, y nos encantaría, ¿verdad?, y conocerte, y que puedas ser parte de ese grupo. También, ¿verdad?, te dejo con el, ¿verdad?, nuestro email, por si tienes, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, que compartir con nosotros, quieres saludarnos, a lo mejor poner una petición de oración. Nos encantaría escuchar de ti, nos encantaría saber, ¿verdad?, de las personas que nos escuchan. Y el email es por encima de las nubes 2@gmail.com. Repito, por encima de las nubes 2, el número 2, @gmail.com. Así que con esto los dejamos. Si dentro del el espacio que escucha hay un espacio medio vacío, ¿verdad? Parece unos pequeños problemas técnicos. Eh, si algo que no salió de lo que dijimos es porque Dios no quería que saliese. Si escuchas algo adicional, pues, ¿verdad? Esto es parte del proceso, no somos profesionales, simplemente queremos llevar y compartir lo que por gracia nosotros hemos recibido, esa gracia de Dios, esa palabra de Dios.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y pronto estaremos con algún otro episodio de Por Encima de las Nubes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo, Anel Pérez y su esposa. Zuli.